Bueno, ya llegamos de jugar. Ahora sí a grabar. Ya tenemos prendido todo. Vamos a grabar. Tengo que acomodar el micrófono, pero cuando estaba jugando se me ocurrió una pregunta. ¿Qué hace este deporte para que yo la ame tanto? ¿Qué hizo de diferente este deporte para que yo hiciera algo que no estaba en mis planes? ¿Por qué este deporte lo amaré tanto? Y obviamente hoy me quiero responder esa pregunta. Y quiero saber por qué el fútbol es tan universal. Porque el fútbol nos une cuando es el mundial. Y por eso mismo hoy vamos a estar repasando lo que es la historia del fútbol. ¿Te imaginas un mundo sin Messi, sin Cristiano, sin Pelé, sin Maradona, sin el VAR? Que el fútbol se pueda jugar de cualquier manera, que no haya manos, que no haya penaltis, que no haya faltas. Ese fútbol existió, aunque ustedes no lo crean. Antes, para ustedes, es que el fútbol se creó en 1866 y para muchos es así. Pero el fútbol existía desde hace mucho tiempo atrás. Grecia, Roma, jugaban un deporte con una pelotica, pero no tenía reglas. Se podía jugar con los pies, se podía jugar con las manos, podía ser muy parecido al rugby, muy parecido al baloncesto, o pero cambió, en algún momento cambió. ¿Cuándo fue este momento? Fue cuando el fútbol moderno oficialmente empezaba a nacer, el 26 de octubre de 1866, en Londres, Inglaterra, cuando varios clubes ingleses decidieron crear y reunirse en Fremantle Towers, y ahí fue cuando ¿Qué cambió para siempre el fútbol? Fue que esos clubes ingleses fundaron la Football Association, conocida como la FA, el torneo más antiguo de la historia, la FA Cup, que la fundaron este club inglés y nos ayudaron a tener el reglamento que tenemos actualmente. como les dije, se crearon las reglas después de varias reuniones, después de tener reuniones muy cansinas, llegaron al acuerdo de hacer 13 reglas, que el fútbol ya no se pudiera jugar con las manos, que ya no fuera parecido al rugby y que hubiera faltas, muchas más reglas que nos llevaron a estar un paso más cerca del fútbol moderno. Así empezó a crearse este mundo del fútbol. Con el paso de los años, este reglamento siguió evolucionando y aparte de eso, fue comerciantes, estudiantes y trabajadores británicos que empezaron a llevar el fútbol a otras fronteras. Pero fue en 1903 cuando se creó la FIFA. Esta institución, que como todos conocemos, es la que está encargada de crear los mundiales y muchas más cosas. Fue cuando en 1903 hubo un cambio total en el mundo del fútbol. El fútbol pasó de ser solo inglés, de conquistar todo el mundo. Porque entre trabajadores, comerciantes, la gente que andaba en buques, empezaron a circular el rumor de que en Inglaterra supuestamente se había creado un deporte llamado fútbol. Un deporte en el que se jugaba con los pies, había faltas, y era un deporte muy interesante. Los trabajadores, comerciantes, empezaron a hacer partidos. Se podían ir a diferentes lugares. Los trabajadores, comerciantes, se podían ir a Sudamérica. Y aún así, entre ellos mismos organizaban el partido de fútbol. Y ahí fue cuando la gente de Sudamérica empezó a intrigarse y a hacerse una pregunta. ¿Cómo se llamará este deporte? ¿Dónde se jugará? Veo que es un deporte muy interesante y que es muy chévere para aprenderlo. Con el paso de los años, después a finales del siglo XIX, empezaron a jugarse en Sudamérica. En 1867 se fundó el Buenos Aires Fútbol Club.
considerado el primer club dedicado a la nación. Durante los años fueron pasando, se crearon el Club de Gimnasia de La Plata, también el Club Rosario Central, mientras en Uruguay también seguían esa costumbre y se creaba el Albion Fútbol Club. Mientras en otros lugares el fútbol no era conocido, ya en Argentina y en Uruguay, que esto va a tener una inflexión muy grande con el pasar de los años, se empezaba a jugar al deporte de la pelotica. Lo que parecía que solo era un jueguito de los ingleses, terminaría sorprendiendo al mundo y ya no era solo un jueguito de Inglaterra, se empezaba a convertir en el jueguito de todo el mundo. ¿Qué sucedió? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó tanto tiempo? Fue en 1930, después de que ya se hayan instituido todas las reglas, cuando ya el fútbol empezaba a ser más reconocido. En 1930 se creó algo que llenaba el mundo, algo que traía a todas las elecciones. Fue el Mundial del Fútbol, el Mundial de las Elecciones. Algo que inspira al mundo y lo llama, y aparte de eso, une a toda una nación. El Mundial nos hace diferentes. El Mundial es algo que nos une. Y por eso, cuando se creó en 1930, fue un total éxito. El torneo avanzaba, habían selecciones muy interesantes. Y como lo dije, Uruguay y Argentina eran de los primeros países de Sudamérica en crear sus propias ligas, sus propios clubes y empezar a jugar al fútbol. Y eso hacía que llegaran a su primera final del mundo. En 1930, la primera final del mundo fue Argentina contra la selección uruguaya. Argentina contra Uruguay. Dos selecciones que, como lo dije, ya habían creado sus clubes en los finales del siglo XIX. Y eso hacía de que el fútbol fuera generación tras generación y ayudar a que las selecciones tuvieran un nivel mayor a las demás. De que para ellos el fútbol no sea un deporte de recreación, un deporte nuevo. Que sea un deporte que llevará años y años, décadas, para poder ser competitivos, y eso pasó en el primer mundial del fútbol. Uruguay arrasaba con rival que veía, rival que tenía al frente, rival que aniquilaba totalmente. Uruguay se iba a convertir en la primera campeona del mundo, ganándole a Argentina. Uruguay, primera campeona del mundo, recibía el trofeo, pero para muchos no era una novedad. Uruguay venía de ganar los Juegos Olímpicos, que era como una Copa del Mundo, del 28 y del 24. Uruguay llegaba como la favorita al Mundial, pero terminaba aniquilando a la selección argentina y ganando el primer Mundial de la historia, siendo ya una potencia mundial. Aquel 30 de julio de 1930, Uruguay levantó su primera Copa del Mundo. Y sin saberlo, habían abierto el primer capítulo de una nueva historia. Habían abierto el capítulo de un torneo que cada 4 años nos iba a unir como país, como personas, y que todo el mundo viera fútbol. Aquel 30 de julio empezó una historia, y una historia muy linda. El fútbol avanzaba, el fútbol evolucionaba, porque en 1934 y 1938, estos 2 años, se iba a escribir historia. Se iba a escribir una historia que iba a cambiar totalmente el fútbol.
Italia. Un país llamado Italia iba a cambiar la historia del fútbol en tema de tácticas. ¿Por qué lo digo? Era el primer bicampeón de la historia. Italia era el primer bicampeón de la historia. Se convertía en 1934 en campeón del mundo y en 1938 campeón del mundo. Bicampeón del mundo. Y lo que no sabían los italianos era que desde 1940 hasta 1950 no se iba a volver a jugar otro mundial. Una década sin jugarse el mundial. Pero fue cuando en 1950 ocurría un mundial histórico que ha pasado generación tras generación. El mítico Mundial de Brasil. Dirán, ¿qué mundial es ese? Esta palabra se los va a hacer recordar. El Mundial del Maracanazo. El Maracanazo. Mucha gente se preguntará, ¿qué es el Maracanazo? Otra ya conocerá la historia. 1950, Mundial de Brasil. Brasil partía como la favorita. Brasil tenía una generación increíble de jugadores. Todo el país estaba ilusionado con su selección. Llegaban a la final del mundo contra la primera campeona del mundo, en la del 1930, Uruguay. Partía como total favorita la selección brasileña. Parecía que iba a ser un total baile hacia la selección uruguaya. Caía una lluvia torrencial en Brasil. Esta lluvia iba a desfavorecer a los brasileños, mientras unos uruguayos que tenían un clima más adaptado a eso lo iban a aprovechar. El partido era un total caos. Había barridas, patadas, un fútbol muy agresivo. Pero Uruguay iba a terminar llevándose esa Copa del Mundo. La selección uruguaya se convertía en campeona del mundo por segunda vez en la historia. Pero dentro de la felicidad del pueblo uruguayo habían lágrimas. Lágrimas de un padre destrozado. Su hijo lo escuchaba llorar. Y él le dijo, papá, no te preocupes, yo les voy a traer la Copa del Mundo. Esas palabras iban a quedar grabadas en el corazón del padre. Iban a ser una de las leyendas más míticas de la historia. Pelé, Pelé y Pelé. Ahora sí, hablemos del nacimiento de para los que muchos es el mejor jugador del mundo. 6 veces campeón del mundo. Pelé, de un nacimiento. Pelé fue el pionero de muchas leyendas de las que conocemos. Pelé siempre ha sido y siempre será para nosotros una leyenda. ¿Se acuerdan que en el Maracanazo había un niño que le dijo a su padre, yo voy a ser campeón del mundo? Este niño empezó en el Santos. Empezó siendo figura. Mucha gente lo discriminaba. Decía que no iba a poder jugar fútbol. En el fútbol de su barrio. Jugaba muchos partidos y veían que era un auténtico crack. Pero lo discriminaban por cómo era. Por los guayos que tenía. Por no ser un niño que nació con todas las comodidades posibles. Avanzó el tiempo. Y a todos esos brasileños que te criticaban, les callaste la boca. En 1958. Con Pelé, nada más 17 añitos. Un jovencito. Hacía la mejor Copa del Mundo individualmente vista a los ojos de una persona. Una Copa del Mundo de locos. Con 17 años se convertía en el jugador más joven de la historia en marcar en un mundial. Que ese récord hasta ahora lo sigue teniendo. Pelé siendo figura de esa Brasil del 58, con muchas leyendas que habían en ese momento. Era campeón del mundo y le cumplía la promesa a su padre. Le cumplía la felicidad de un padre ver
como su hijo triunfa. Le cumplía esa promesa y Brasil se unía y celebraba la Copa del Mundo. Pelé, que hacía una de las jugadas más impresionantes de la historia, el mejor no gol de la historia. Dejaba pasar la pelota como un ochito, pero sin tocarla, al portero. Le pegó, pero se le fue muy afuera, pero fue el mejor no gol de la historia para muchos. Pelé, en 1962, traería otra Copa del Mundo, pero pasaba algo muy desafortunado. Pelé dos Santos Aveiro se lesionaba en el Mundial del 62, en la segunda fecha de la fase de grupos. Aún así, su Brasil era campeona del mundo y lo celebraban de igual manera. La segunda bicampeona del mundo de la historia. Pelé se convertía en un ídolo total. Pasaron los años y vamos a México 70. El año en el que el fútbol empezó a ser grande. Empezó a ser una locura, viejo. Una locura. En el que el fútbol tenía leyendas como Lev Yashin, Eusebio. Y van a salir muchas más. 1970. El mundial que para mí más dominado ha sido por una selección. México 70. Brasil todos los partidos los ganaba por goleada. Todos. Hasta que llegó a la final contra la selección italiana. Lo ganaba siendo la final más dispareja de la historia. Y Pelé levantaba la Copa del Mundo en el Estadio Azteca. Se volvía 3 veces campeona del mundo. Se volvía el único jugador en ganar 3 veces el mundial. Que ese récord lo va a seguir teniendo. Y por eso Pelé ha sido uno de los jugadores más influyentes de la historia. Y que hizo que surgieran leyendas como Beckenbauer, como Cruyff y como el heredero de Pelé. Que vamos a hablar de él. El argentino. El chiquito. Y no sé si con estas pistas puede ser que lo descubran. Una mano y Dios. La mano de Dios. Vamos a hablar del heredero de Pelé, de Diego Armando Maradona, un jugador espectacular que le dio a Argentina el Mundial del 86, que hizo la jugada más importante de la historia de los mundiales contra Inglaterra, regateándose a todos los defensores, y aparte de eso, la jugada más polémica de la historia de los mundiales, como es la mano de Dios. Así que aquí estamos con una persona que vio jugar a Maradona. Así que le quiero hacer un par de preguntas. ¿Qué tal era ver jugar a Maradona? ¿Qué tenía de especial y cuál era la característica que lo diferenciaba a los demás jugadores? Bueno, embajador, bueno, la diferencia con los demás jugadores era la magia que tenía. Era deleitarse viéndolo jugar a él, era diferente a todos los demás. Yo tuve la fortuna de verlo, estaba muy pequeño todavía en el Mundial de Italia 90, lo vi. Qué jugadorazo, es impresionante la calidad que tenía en ese momento. Y eso que en el Mundial del 86, que lo alcancé a ver, pero no recuerdo, fue más crack. Obviamente tenemos todas las jugadas que hizo para salir campeón. En Italia 90 llegó a otro nivel, más maduro, y fue muy lindo verlo. Y el último recuerdo que tengo es el de Estados Unidos 94. Me parece estar viéndolo con el beso que se dio con Canilla, allá en Estados Unidos 94. Y el último recuerdo es verlo salir despidiéndose de todo el mundo en el estadio, porque sabía que lo llevaban a la prueba antidoping y él sabía por dentro que algo iba a pasar. Y esa es la última imagen que me llevo, muy triste la imagen que me llevo de Maradona en el último momento. Eso es lo que vi del embajador. Digamos, para ti, era un jugador que fue diferente y te cambió la
visión del fútbol? Era diferente e hizo que me gustara más el fútbol, porque era magia, verlo jugar era magia. Muchas gracias por estar aquí en el video de hoy. Te agradezco estar aquí para hablar de Diego Armando Maradona y de compartirnos por qué el fútbol es tan importante y cómo un solo jugador puede cambiar o puede hacer que una persona ame más el fútbol de lo que ya lo ama. Perfecto, embajador. Siempre con gusto estar acompañándote en tus videos. Y tenemos que hablar de la rivalidad que cambió el fútbol. Después de Maradona, como ya hablamos, hubo jugadores que cambiaron la historia. También Ronaldo Nazario, Ronaldinho, jugadores muy importantes. Pero ninguno de estos se compara a la pulga y el bicho. Dos animales. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro y Lionel Andrés Messi Cuchitini. Un argentino y un portugués buscando la gloria eterna, buscando un nombre dentro de todos los cuadernos de historia del fútbol. Cada uno debutaba a su respectiva edad. Uno en el Sporting de Lisboa, mientras otro debutaba en el Barcelona Fútbol Club. Uno se iba muy jovencito de su casa, el otro había vivido toda su vida en España. Uno muy joven ganaba Balón de Oro, Bota de Oro, Champions, Premier, mejor jugador de la Premier, mejor jugador de la Champions, máximo goleador de la Champions. Rompía fronteras Cristiano Ronaldo, mientras uno estaba rodeado de los mejores jugadores del mundo, como lo es Lionel Messi. Empezaba y nosotros no sabíamos que en nuestros ojos estaba ocurriendo la mayor rivalidad de la historia. Cada año se esperaban más cosas de ellos. Cada año veíamos una disputa por el Balón de Oro, una disputa por la Bota de Oro y llevar a su selección a lo más alto. Messi, que perdió una final en 2014 del Mundial, una final de Copa América en 2015 y otra final de Copa América en 2016, y decidía ponerle fin a su carrera en Argentina. El heredero de Maradona le ponía fin, mientras Cristiano Ronaldo no podía ganar nada con su selección, no tenía generaciones que lo complementaran a él. La mejor generación que había tenido era en 2006 y estaba muy jovencito en ese primer mundial. Seguían rompiendo récords, siendo goleadores en todos los años. No paraban de marcar goles y hacer historia. Pero hubo un punto de inflexión en esta rivalidad. Aparte de los balones de oro, el punto de inflexión mayor fue la Copa América 2021. Cristiano Ronaldo, que venía de ganar la Eurocopa 2016. Cristiano Ronaldo, que tiene 5 Champions. Cristiano Ronaldo, que rompía todos los récords. Parecía más grande que Messi. Pero hubo un cambio en la historia. Copa América 2021. Messi iba a jugar una final en donde ya había perdido una, en el Maracaná, donde ya había perdido la final de 2014. Lionel Andrés Messi iba a jugar la final de la Copa América 2021 contra Brasil. Un partido muy apretado, un partido en el que le dan muchas patadas a Neymar Jr., pero un partido que lo terminaría definiendo Di María. Y Messi, a la mano de Lionel Scaloni, se convertían en campeones de la Copa América. Campeones de la Copa América y el primer título en la selección para Lionel Andrés Messi. Pero el próximo año iba a seguir haciendo historia. ¿Y en qué mundial era? Era en el Mundial de Qatar 2022. El mundial en donde jugaron con esta misma camiseta. El mundial en el que Messi rompió muchos récords. Y en el mundial donde Messi se convertía en campeón del mundo. Levantaba la copa Lionel Andrés Messi, se volvía campeón del mundo y terminaba todo tipo de debates y lo terminaba ganando. Obviamente Cristiano Ronaldo la seguía rompiendo, seguía convirtiéndose en el máximo goleador de la historia, seguía haciendo historia, pero fuimos contemporáneos a esta época. Fuimos contemporáneos a ver el último mundial de Messi y el último mundial de Cristiano. Y dejando la rivalidad de Messi y Cristiano al lado, llegamos
al último segmento y al último capítulo del video. Que me pone muy triste decir que se acabó este Messi contra Cristiano, pero el tiempo avanza y vamos a ver cuál va a ser la próxima rivalidad. Mientras pasamos al último capítulo y cierre de esta historia del fútbol. Después de repasar los primeros mundiales desde el 1800, llegamos a la actualidad, al 2026. VAR, inteligencia artificial en los partidos, mundial de 48 selecciones, nuevas generaciones llegando al fútbol, los mejores jugadores de esta época yéndose. Y llegamos a esta época. La innovación, yo la llamaría. La innovación. ¿Por qué? Llegan nuevas mecánicas, como el VAR. Gente que no es el árbitro que está en unas pantallas, le pueden corregir cómo el árbitro dirige el partido. Fueras de juego semiautomáticos. Goles que le llegan si entran al arco al árbitro al reloj. El fútbol está cambiando. Le añadimos más tecnología de la que tenía antes. Antes el árbitro, como puede ser con la mano de Dios, era su visión, pero si no, no lo podía tomar la decisión vuelta atrás. Cambio, ahora sí, con el cambio de la tecnología, con el VAR, con el fútbol actual y aparte de eso, con el mundial de 48 selecciones. El tiempo avanza, el marketing también. El mundial, mientras antes era en un país, ahora son en 6. El próximo va a ser en 6. Va a seguir avanzando el fútbol y tenemos que entender eso. A toda la gente que ama el fútbol, que dicen no, el fútbol está cambiando. Claro, todo en la vida tiene un proceso, todo en la vida tiene un cambio. Pensar que este deporte se había creado años atrás y que no tenía reglas, a que unos ingleses crearan las reglas, después se pasará generación tras generación, se crearán los mundiales, pasáramos de leyendas de Pelé, Maradona, Cruyff, Beckenbauer, muchísimas, a pasar al tiempo actual, al tiempo que estamos ahora y que tenemos que disfrutar. Porque no sabemos cómo en 30 años esté el deporte. No sabemos en 50 años cómo está el deporte. Y por eso digo que tenemos que ser agradecidos en ver la rivalidad Cristiano y Messi. Nos hubiéramos perdido esta gran rivalidad. Y a todas las generaciones que vienen o las que les empieza a gustar el fútbol, espero que lo sigan viendo. Espero que no dejen morir el fútbol. Espero que no dejen morir esa pasión que sentimos. Por eso, hoy me quise responder esta pregunta. Porque el fútbol me hace sentir algo diferente a los demás deportes. Repasamos toda la historia y creo que ya tengo una conclusión. Este deporte, aparte de ser generacional, los jugadores, los momentos que nos deja, es algo que ningún otro deporte nos dejará. Ustedes que son hinchas de sus equipos, ¿quién les pasó esa pasión por el equipo? Me da nostalgia, gente, me da nostalgia. Porque a mí me la pasó mi padre y a muchos de ustedes me imagino que también. Eso es lo que hace lindo al fútbol, tener a la gente unida, pasarlo generación tras generación. Y esa es mi respuesta. El fútbol siempre nos mantendrá unidos. Y por eso el fútbol es tan lindo como nosotros lo creemos. Y por eso te amamos fútbol, te amamos deporte, te amamos fútbol. Ojalá no te acabes nunca. Durante más de 160 años, este deporte lo jugaron millones de personas. Otras muchas se volvieron leyendas, pero todos tenían algo en común. Cuando la pelota rodaba, todo dejaba de importar.